tardes. Estamos con Carlos, que es uno de los candidatos que se presenta para rector en la Universidad Carlos III, y vamos a estar hablando un poco con él para que se presente ante los estudiantes y para que también nos presente cuál es su programa. Entonces, la primera pregunta, que es la más fácil, es ¿quién es Carlos Elías? Bueno, pues Carlos Elías es un periodista que ha ejercido el periodismo en la agencia EFE, que fui jefe de ciencia también del Mundo, que ahora es catedrático de periodismo y que se define como alguien interdisciplinar, porque casualmente tengo esa doble versión de tener una carrera de ciencias y otra de letras, como química y periodismo, y que además está preocupado porque esa interdisciplinaridad en realidad en la Universidad Española no se potencia, y yo siempre me quejo de que no me convalidaron nada de químicas en periodismo ni de periodismo en química, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues oye, es una persona que tiene diferentes sensibilidades, pero sobre todo me defino como un periodista. ¿Qué es o qué consideras tú que es o que debería ser la manida excelencia UC3M? La excelencia. A ver, yo creo que la excelencia tiene que estar en todos los ámbitos de la universidad. Tiene que haber excelencia en la docencia, tiene que haber excelencia en la investigación, pero también tiene que haber excelencia en la gestión. La gestión tiene que ser, desde mi punto de vista, más transparente, tiene que ser más participativa y también tiene que ser más humana. Son tres cosas que están en mi programa. Al margen de eso, yo creo que somos una universidad que se caracteriza porque está en Madrid. Yo no soy de Madrid, yo ni siquiera soy de la periferia, sino de la ultraperiferia, porque soy canario, y cuando somos de la ultraperiferia, pues una de las cosas que nos gusta un poco es ver el poder que hay en Madrid, el poder pues mediático, el poder político, el poder artístico, el poder empresarial, y todo eso nosotros tenemos que tener alguna unión con esos poderes, y los estudiantes se tienen que poder beneficiar también de eso. Es decir, no solamente una universidad donde tengamos mucha gente, que la tenemos, que hace muy buena investigación. Yo creo que eso es fundamental, porque la diferencia entre un instituto de bachillerato y una universidad es que en la universidad investigamos, no solamente damos docencia, sino que la docencia que impartimos, la impartimos, pero investigamos sobre eso, y eso es muy relevante. Pero además tenemos que tener, vamos a decir, un poco de transferencia a la sociedad, y tenemos que aprovechar las sinergias que estamos en Madrid para ser una universidad de influencia. Entonces, en ese sentido, yo veo la excelencia desde todas esas perspectivas. Y precisamente una de las cosas que tratas en el programa al inicio y que más llama la atención es la vía libre que dejas de alguna manera a los estudiantes, que se puede interpretar como confianza, pero habrá quien la interprete como desatención, porque hablas de eliminar o de no eliminar, sino facilitar a los estudiantes la opción de no cursar la evaluación continua, de examinarse únicamente con el examen final. También propones que haya clases que se hagan de manera virtual. Ya digo, sí. Esto que es un poco una de las señas de la Carlos, que es esa evaluación continua y es estar pendiente de los alumnos de una manera pues más continua, sí, como dice la palabra. ¿Cómo crees que puede afectar a la identidad de la Carlos III prescindir o dar la opción de que se prescinda de esa parte? No, yo no quiero prescindir. Yo lo único que he dicho, porque además he tenido este año una experiencia con un título que se da además con la Universidad Autónoma de Barcelona, yo lo que digo que muchas veces la evaluación continua en muchísimas titulaciones lo que hace es que baja la nota media, porque las primeras prácticas nunca son buenas, porque de hecho sería un poco fuerte que lo primero fuera muy bueno y que lo último fuera peor, porque entonces ¿qué papel tiene el profesor? Yo lo único que digo es que hay que valorar y que el alumno o la alumna tiene que tener el derecho de ver si le merece mejor la continua o si hace un examen muy bueno, y entonces lo que hace es opta por el examen, y si es con mucha experimentalidad la parte práctica, pues también un examen de prácticas. Es decir, que tenga esa facilidad. Porque ¿qué está pasando con la evaluación continua? Que todo el mundo nos aprueba en general, no se suspende demasiado en general, pero las notas no son muy altas, se saca de un 6 a un 8, no hay grandes notas. Cuando uno ve que el alumno luego hace el examen y ya ha madurado la asignatura, tiene una mayor calificación. Ya es una pena que nosotros no le pongamos esa calificación. Yo no estoy en contra de la evaluación continua, creo que es muy interesante, pero pienso que el alumno tiene que tener, yo creo que es el alumno de la Carlos III, es un alumno maduro y una alumna madura, y tiene que tener libertad de dos cosas. Una, ver qué nota
le sale más rentable, si la nota media, la nota de tener un 50% o un 60% lo que valga el examen y aportarle la evaluación continua, o hacer también un examen de la parte de prácticas, en el caso de que sea muy experimental, y que la nota del examen le valga como nota, porque así podrá subir la nota media. En muchas carreras la nota media es una media, vamos a decir, en proporción con las notas que tienen los alumnos y alumnas que entran en la universidad, al final salen con una nota baja. Pero quizá, Carlos, y te lo digo porque quizás somos demasiado optimistas con cómo van a plantearse los estudiantes esta opción, esta puerta que tú abres, porque creo que es una situación bastante realista y que se puede dar si se abre esta puerta, a que precisamente pase todo lo contrario. Es que estudiantes que quizás no son tan maduros como tú planteas vean esa posibilidad de prescindir de ir a las clases prácticas y de no tener que tener un trabajo continuo en la asignatura, y que por pereza o por poca diligencia acaben jugándoselo todo a una carta, sí, sin aprovechar, que quizás es muy importante, toda la formación que se da en las clases prácticas, que al final bueno, tú puedes llegar a un examen tipo test el último día, un examen final, haberte atragado un libro y salir del paso, pero toda la formación que sea en las clases prácticas, si se abre esa puerta, no podríamos estar perdiéndola en muchos casos. Sí, lo puedo entender. Yo creo que hay asignaturas y asignaturas, y yo lo que digo es que antes de Bolonia, yo que estudié pre-Bolonia, pues los alumnos y las alumnas valorábamos el profesor, valorábamos la asignatura y valorábamos un poco qué hacer. Entonces, yo pienso que el primer curso y el primer año y el segundo año, en realidad, la evaluación continua es muy importante, los alumnos y alumnas vienen del bachillerato y es muy importante llevarlos un poco de la mano. Pero luego pasa una cosa, yo lo veo en periodismo, pero también pasa en otras áreas, que en tercero y cuarto ya empiezan a tener prácticas, empiezan a tener trabajo, empiezan a tener otro tipo de elementos. Y lo que no podemos hacer es penalizar a esos alumnos y alumnas, porque si, por ejemplo, en la Complutense, lo que está sucediendo es que como no son tan rigurosos y las prácticas no son tan obligatorias, al final te encuentras a un alumno o una alumna de la Complutense con 4 años de grado y 4 años de prácticas, y eso es imbatible. Entonces, yo desde luego no quiero que el título se regale, porque la excelencia de la Carlos III implica también un nivel importante. Lo que digo es que tenemos que ser flexibles en cierta forma y valorarlo, y que hay alumnos y alumnas que pueden llevar la asignatura de alguna manera, porque es que que a mí me ha pasado, alumnos que a lo mejor en la continua no sacan buena nota porque las prácticas no les va bien, y luego sin embargo en el examen sacan muy buena nota, y cuando les hago un examen de prácticas sacan también muy buena nota porque han aprendido. Simplemente digo eso. Es decir, no estoy diciendo que los alumnos no vayan o intentando que los alumnos no vayan a clase, digo que son maduros. Lo que supongo es que es una posibilidad que se va a dar. Es decir, sí, y se ha dado toda la vida, y toda la vida la gente ha terminado las carreras. O sea, no podemos pensar que las nuevas generaciones son menos maduras que las anteriores. Yo, por ejemplo, recuerdo en cuarto de periodismo, pues estaba trabajando y pude ir poco a clase. Y si yo hubiese tenido un régimen como el de la Carlos III, pues hoy en día no habría terminado la carrera, porque tendría que trabajar. Entonces yo lo que digo es que tiene que haber flexibilidad, y no podemos pensar que los alumnos y alumnas de la Carlos III son bastante inmaduros y que tenemos que llevar como si esto fuera una guardería, les tenemos que decir las cosas. Y otra cosa que me interesa mucho es que por evaluación continua mucha gente saca una nota media más baja que por examen. Mucha gente, porque madura, es que es lógico, yo lo veo siempre en mis asignaturas. Al principio tienen un poco de rechazo, luego poco a poco van aprendiéndola y al final han madurado, han pensado la asignatura y al final todo lo que hacen al final tiene mejor nota. Vale, cambiando un poquito de tercio, en materia de, me parece que es uno de los problemas o de las cuestiones más importantes en la universidad, que es la salud mental de los estudiantes. Y de los profesores, pero bueno, de los estudiantes estamos hablando ahora de los estudiantes. También. Pero, ¿qué propuesta tienes en salud mental para la universidad? Pues mira, yo tengo una propuesta, tanto para profesorado como para alumnado, de tener a gente que sea técnica, especialista, es decir, psicólogos y psicólogas que puedan evaluar exactamente los casos. Yo creo que ahora en casos, vamos a decir, conflictivos, muchas veces interviene el defensor del universitario, y bueno, el defensor del universitario no tiene no es ejecutivo, simplemente da como, vamos a decir, consejos y hace de mediador, y eso es importante, pero también es importante que tanto en el vicerrectorado de profesorado como en el vicerrectorado de alumnado haya técnicos que evalúen de forma, vamos a decir, científica esa salud mental. Te puede traer algún certificado del servicio médico normal, pero que lo evalúen, que el alumno o la alumna que se sienta mal, que vaya y que lo evalúe
un técnico, porque al final, hombre, nosotros como profesores pues podemos tener un diagnóstico, pero a veces no somos expertos, ¿no? Y es muy conveniente que haya ese servicio, tanto en el vicerrectorado de profesorado como en el de alumnado, con gente cualificada que lo pueda valorar. En materia de acceso a la universidad, y ahora entraremos más en detalle porque es uno de los temas que más tratas en tu programa, ¿qué opinión tienes de una idea que viene sonando mucho en los últimos años, que es el formato de una selectividad única para el acceso a la universidad, no una selectividad distinta en cada una de las comunidades? Bueno, vamos a ver, yo soy de una comunidad como Canarias que siempre está ahí un poco en el foco, diciendo que ahí se exige menos que en Castilla y León, etc. Yo creo que hay condicionantes sociológicos que te pueden explicar, por ejemplo, en el caso de Canarias, realmente la gente que hace el bachillerato es de clase más media alta, que Canarias es muy diferente a Castilla y León, y esto explica, porque claro, los parámetros que hay ahí son en realidad parámetros de la enseñanza obligatoria, no de la enseñanza no de bachillerato. Entonces yo creo que ahí habría que valorarlo. Yo, si te digo la verdad, y esto puede parecer, vamos a ver, sería como un titular ahí muy, muy duro, yo no estoy muy a favor de la selectividad. Sinceramente, yo he estado en universidades americanas como Harvard, estaba en London School of Economics en Inglaterra, y ahí cada universidad hace su selección. Creo que a veces la selectividad tal y como está planteada en España pues favorece a determinados alumnos y alumnas que vienen de los colegios privados y concertados, porque está claro que tienen mayor nota. Entonces, y luego también es un examen que es muy rígido, y al final los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato en realidad lo único que hacen es prepararse una selectividad, no estudiar y asumir contenido. ¿Qué pasa? Que yo eso no lo puedo cambiar porque yo no soy ministro, ¿vale? Entonces, yo no soy ministro, yo aspiro a ser rector, no a ser ministro. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay un distrito único en España. Antes no existía, vosotros sois muy jóvenes, pero antes tú tenías que estudiar en el distrito donde te matriculabas del segundo de bachillerato. Ahora no es así, entonces tenemos una universidad que abarca toda España. Bueno, a mí me parece que es una riqueza que pueda venir gente de toda España, básicamente porque además una universidad que está en Madrid tiene mucho atractivo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a alumnos y alumnas de toda España. Creo que la universidad podría hacer ella su propia selección y que hubiese otros elementos, otros parámetros que no fueran que por 0,1 no entraras en un grado, si a lo mejor tienes otras actitudes que son más interesantes para ese grado. Sí, pero yo eso no lo puedo cambiar, porque eso sería cambiar el sistema español. Entonces, a mí me parece que, tal y como está planteada, por la universidad, es muy difícil hacer una selectividad única en toda España. Eso es muy difícil porque son exámenes muy complicados, los tiene que poner cada universidad y cada comunidad autónoma, más o menos tienen un nivel homogéneo, y lo que yo veo luego en la universidad, yo no veo grandes diferencias entre una región y otra. Yo no veo que mis alumnos o mis alumnas de Canarias o de Andalucía sean peores o saquen peores notas que los alumnos que vienen de Castilla y León o del País Vasco o de Madrid, que tienen unas notas superiores en PISA. Es decir, que aquí no lo vemos. Por lo tanto, ahí hay que valorar cómo está eso. Yo creo que tendríamos que ser medianamente críticos con todas esas vamos a ver, denuncias que se hacen desde mi punto de vista sesgadas. Y en la línea de que hablábamos antes de darle más libertad y más responsabilidad también a los estudiantes, hablas de que el alumnado debe tener mayores cuotas de representación en todos los órganos de la universidad. Es una de las propuestas de tu programa. ¿En qué se sustancia esta mayor representación de los estudiantes? Bueno, primero va a haber una nueva ley de universidades que lo contempla, y bueno, pues tendremos que valorar el que realmente tengan la máxima representación posible. Eso es una. Pero hay otros ámbitos que ya podrían haber estado representados, no solamente el claustro o el Consejo de Gobierno, que a mí, por ejemplo, me parecen muy importantes, que por ejemplo son en las reuniones, en las comisiones en las que deciden los grados y los posgrados. ¿Por qué? Porque a los alumnos y las alumnas tienen mucho que decir sobre si se quita un máster o se pone, sobre si se amplía o no un grado el número de plazas. Entonces ahí me parece que a mí me gustaría escuchar la voz de los alumnos y las alumnas. Entonces yo lo que propongo, eso ya se podía haber hecho, eso no hace falta que venga la ley para hacerlo, y creo que falta de alguna manera una mayor participación en ese sentido del alumnado. Vale, y aunque hemos tocado por encima este tema,
nos metemos ya de lleno en uno de los puntos que ha sido más polémicos del programa. Entonces... Solo uno, qué bueno. ¿La Universidad Carlos III es una universidad elitista, clasista? No, a ver, vamos a ver. Yo lo que sí que creo es que estamos teniendo una, vamos a decir, forma de entrada en algunas titulaciones donde se pide muchísima nota media. A mí eso no me parece malo, me parece que es bueno que haya alumnos brillantes, pero tampoco veo mal que se amplíe, porque muchas veces lo hacemos de forma artificial, es decir, quitamos plazas para subir la nota media, porque la nota media, la nota de entrada no es que una carrera sea muy difícil y entonces necesitemos una nota muy alta para entrar, tiene que ver, es una ratio que tiene que ver con la oferta que nosotros hacemos de plazas y con la cantidad de gente que quiere acceder a esas plazas. Entonces muchas veces se reduce artificialmente el número de plazas de una titulación para que suba la nota media. Y yo lo que digo es que a mí me parece que también gente que tiene una nota más baja, pues tendría que tener derecho a entrar. ¿Por qué? Pues porque me parece que las universidades públicas tienen que estar más abiertas y sobre todo porque las universidades públicas tenemos que ser un ascensor social. Y está demostrado por todos los estudios económicos y de economía de la educación que hay una correlación entre nota media en el bachillerato y un poco vamos a decir, la clase socioeconómica del alumnado, ¿no? Entonces, a mí eso, yo por ejemplo he dado a veces algunas charlas a algunos institutos de Getafe y me han dicho los chavales, joder, es que nosotros no tenemos esa posibilidad de entrar en la Carlos III que la tenemos aquí al lado, pues porque esos institutos también son públicos, son duros a la hora de luego evaluar, y me recuerda mucho lo que pasaba en la London School of Economics cuando yo estuve allí, que la gente inglesa y de Londres decía, es que nosotros no podemos acceder porque viene gente de otros países, ¿no? Yo creo que es muy muy bueno que haya gente muy brillante. Y también creo que es bueno que haya gente menos brillante, porque en la unión de los dos, en la diversidad, la gente menos brillante se supera. Y la gente que es brillante no baja. Pero la gente que es menos brillante, si tenía alrededor gente muy brillante, se estimula para ser mejor. Y a mí eso me parece que es una de las funciones de la universidad pública, porque no somos una universidad privada, somos una universidad pública. Y somos servicio público. El sistema que hay, al final lo que hace es, como tú bien, es un sistema que funciona un poco con la oferta de plazas y la demanda que hay para esas plazas. Y al final el sistema que se sigue para distribuir esas plazas es un sistema de nota, ¿no? O sea, puede entrar en la universidad más demandada quien tiene la nota para entrar. Entonces, si este sistema no es el que tú... a mí no me gusta, o sea, pero yo esto no lo puedo cambiar porque no soy el ministro. Claro, yo estuve en Harvard un año y estuve en los comités de selección de plazas de gente en Harvard. Y hay muchísimos otros parámetros que se tienen en cuenta, desde diversidad étnica... ¿Pero cómo se traslada esto? No, aquí no lo podemos... O sea, eso lo haría si yo fuera ministro, pero es que no estoy en este caso. O sea, si yo fuera ministro diría, bueno, cada universidad tendría que hacer de alguna manera una forma de entrada y unas evaluaciones, porque por ejemplo nosotros en periodismo, a mí me interesa mucho en periodismo, por ejemplo, gente que tenga, pues que le guste escribir. Pero claro, eso no hay nada que lo mida, por ejemplo. Y me interesa muchísimo en periodismo y en audiovisual y también en otras la creatividad. La creatividad no lo mide la selectividad, porque es una prueba que es muy rígida. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo, pero es que es un tema que no me compete. Ojalá, bueno, no me propongo para ministro, ¿entiendes? O sea, creo que es algo que a lo mejor desde el rectorado o desde los rectores podemos decir, desde la conferencia de rectores, la CRUE y tal, decir, cuidado porque la selectividad no está respondiendo. Y cuidado porque tiene que haber a lo mejor una mayor diversidad y un porcentaje de plazas que no solamente dependa de la nota media. Nosotros tenemos en estos momentos un porcentaje de plazas para gente, sabéis, que no hace el bachillerato en España. Y por lo tanto no tiene selectividad, entra sin selectividad. Pues eso se podría implementar en otras fórmulas. A mí no me parece mal. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en universidades americanas como Berkeley, donde no tienen vamos a decir, la delicadeza que tiene Harvard en utilizar otros parámetros, pues la población estudiantil es muy homogénea y eso no es bueno tampoco para una universidad. Yo creo que la diversidad es fundamental y de la diversidad todos aprendemos. Creo que es importante la igualdad y la diversidad. ¿Y cómo se sustancia? ¿Qué medida propondrías tú para
aumentar ese nivel de igualdad o ese nivel de No, yo solamente puedo diversidad. proponer una porque yo no tengo ninguna otra capacidad. Mi medida básicamente es no reducir plazas de forma artificial de algunas titulaciones para incrementar la nota media. ¿En qué titulaciones? Bueno, a ver, tampoco tengo que, por ejemplo, en periodismo se ha reducido. Alguna, ¿sabes? O sea, a ver, hay un sistema en el que tú ves que si la demanda del año anterior baja, pues lo que haces es reducir las plazas para que se ajuste oferta y demanda y suba la nota media, ¿no? Hay carreras que yo a lo mejor valoraría poner, que a lo mejor aquí no se ponen porque dicen que tienen poca demanda, por ejemplo historia o por ejemplo físicas, o unas carreras de este tipo que son más, bueno, que no están de moda, ¿no? Entonces a mí me parece que pues, son carreras que a lo mejor tienen que existir en una universidad pública. Yo pongo el ejemplo de latín en la Complutense, pues, y el que quiera estudiar latín no puede estudiar en España, o sea, alguno tendrá que tener latín, a pesar de que es cierto que ahí en esas titulaciones no se van a llenar. Entonces, yo creo que, y la Complutense tiene un 13 y pico en medicina, que creo que es de las notas más altas de España en medicina, y junto, igual en la Complutense tiene unos estudios que tienen menos notas. A mí no me parece que eso perjudica a la universidad. Creo que es algo que define a la universidad pública. Y las titulaciones, yo no estoy en el Consejo de Gobierno para saber exactamente lo que se hace en todas las ingenierías, pero sí sé que se van quitando plazas de algunas ingenierías para utilizar nuevas carreras, para ponerlas en nuevas carreras o de titulaciones en general que tienen menos demanda, para poder decir que la demanda, que la nota media es alta. Y lo único que digo es que a lo mejor eso no es tan maravilloso, que lo pensemos. Precisamente terminando sobre este punto, en tu programa escribes que la teoría más extendida es que la Carlos III se funda como una universidad elitista para que las clases acomodadas pudieran tener educación a precios públicos, y que es una forma de segregación al igual que la enseñanza en inglés. ¿Por qué es la enseñanza en inglés una forma de segregación? Bueno, la enseñanza en inglés en la Comunidad de Madrid se puso en la época de Esperanza Aguirre, y lo que ocurre en los bachilleratos, en el bachillerato en Madrid, y el bachillerato y en la ESO y en los colegios, es que los alumnos y alumnas, o sea, los estudiantes de clases más acomodadas que tienen un mayor nivel de idiomas, pueden ir a esas clases. Al final, ¿qué ves? Cuando tú eres profesor de instituto, dices, yo me voy a dar clases a esos alumnos y alumnas porque el nivel es mejor y el alumnado es más agradable de gestionar. Vosotros hace poco tiempo que habéis estado en la secundaria y en el bachillerato, las clases en secundaria no son como las de la universidad, es difícil de gestionar el alumnado en secundaria, entonces es una forma de segregar, de manera que tienes a un alumnado, vamos a decir, en el bachillerato bilingüe, que no paga, es decir, es un instituto público, pero está de alguna manera segregado. Y eso es una cosa que está muy analizada y muy estudiada, ¿vale? En segundo lugar, respecto a lo que dices que la Universidad de Carlos III se creó para las élites, yo lo que creo que sobre todo se creó para formar alumnos de élite, aunque no provengan de las élites, para formar alumnos, que fuera una élite de alumnos un poco que pudiera estar en todos los campos de todas las disciplinas. Es distinto a plantear una universidad elitista. Sí, lo que pasa es que es cierto, por eso digo, se planteó una universidad para construir élite. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos una entrada por nota media alta y por grados en inglés, en lugar de crear élite desde la diversidad, estamos creando élite desde las élites, porque ya te viene la élite, ¿entiendes? Entonces, es verdad que se ha desvirtuado un poco esa filosofía, es lo que un poco quiero decir, porque claro, al final estamos de alguna manera privilegiando a una serie de alumnos y alumnas respecto a otros, y a mí me parece que incluso para esos alumnos, yo además lo digo en el programa, yo soy élite, porque tanto por mi salario como por mi nivel cultural, o sea, si un catedrático no fuera élite, pues ya me dirás, o sea, es para cerrar todo, ¿no? Entonces, me puedo considerar élite y no estoy en contra de las élites. Creo que es bueno que una universidad pública pueda tener una mayor diversidad, y eso es muy, muy relevante. Y luego también creo que en concreto hay una teoría extendida, yo ahí me gusta además que hayáis leído el programa con tanta atención, de que es bueno ir a una carrera con notas medias muy altas. Y a mí me parece que eso es perjudicial para muchos alumnos y alumnas, porque si tú entras en una carrera con una nota media de un 13 y tú tienes un 13,1,
o un 13,05, tú eres, entre comillas, el más tontito de la clase. Es decir, es muy difícil que tú... Y además esas clases van a tener unas notas medias altísimas, con lo cual tu nota ponderada va a ser más baja. Y, por ejemplo, tanto si tú te presentas a una pues, beca competitiva como en el suplemento europeo al título, tú sabes que una de las cosas que se pone es, tú estás en el 5% mejor, en el 10% mejor, en el 30% mejor. Claro, a ti eso te perjudica. Entonces, no es cierto que beneficie tanto a los que son muy, muy, muy brillantes, por supuesto que sí, pero es que no podemos hacer una universidad para los muy, muy brillantes. Porque daros cuenta de una cosa, en muchísimas, vamos a decir, en muchísimos ámbitos, yo soy revisor, por ejemplo, en las becas de la Caixa. Que son muy buenas, por cierto. Yo aprovecho esto para decirle a los alumnos y a las alumnas que están sobre todo en el último año que la pidan, que son muy, muy interesantes. En las becas de la Caixa y en los másteres, por ejemplo, americanos, en muchísimas cosas, no te piden la nota media, pues usted tiene una nota media de un 6,8. No, te pide qué porcentaje está usted de su clase. Y eso te perjudica. Entiendo. En su programa habla también de que el alumnado de la Carlos III debe tener derecho a fundar un medio de comunicación en la universidad que esté liderado por ellos. Independiente del rectorado. Que me gustaría que expandiera un poco esta idea, en qué se sustancia esta propuesta. Hombre, es que vamos a ver, yo soy de periodismo. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en Harvard, leía The Crimson, que sabes que es el periódico que tienen ellos ahí. Es un periódico tan importante que ha sacado hasta Scoop. Y por ejemplo, la Associated Press ha tenido que ir detrás de The Crimson, ¿no? Es un periódico en el que, por ejemplo, editor ha sido Kennedy o ha sido Roosevelt. Es el periódico que existía en el estado de Massachusetts antes de que existieran otros periódicos. O sea, era un periódico universitario y hecho por los universitarios. Y sobre todo ha tenido Scoop, por ejemplo, en contra o en cosas polémicas del rectorado. Y yo cuando fui allí, y bueno, y todos tienen, por ejemplo, Yale tiene su periódico, Brown, Columbia, etc., ¿no? Y por ejemplo la Complutense, que tampoco tiene Radio Complutense, tampoco hace falta que vaya a Harvard. Pero claro, cuando yo voy allí digo, ya, ¿qué diferencia lo que es un país democrático de siempre y lo que es un país que nos lo parece, pero tenemos muchos déficits? Y entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, hay un alumnado que es capaz, por ejemplo, de ellos tomar unas decisiones editoriales que pueden incluso ir en contra de decisiones de la propia universidad porque las cuestionan, y eso es súper importante. Hablo en el programa, no sé si llegasteis ahí, un poco de cómo se quiso unir el MIT y Harvard y que los alumnos se opusieron. El periódico ahí tuvo mucha importancia. Quiero decirte que realmente me parece muy, muy relevante y creo que todos los alumnos y alumnas de una universidad aprenden muchísimo, de verdad, si están en un medio de comunicación. Aprenden de democracia, aprenden a escribir, aprenden a leer medios de comunicación, aprenden a detectar la fake news, que es un poco mi campo de investigación. Creo que es tan valioso que es que me da rabia que no exista. Y creo que además los alumnos y alumnas de esta universidad no lo echan en falta porque no han estado en otras universidades donde eso es así. Yo, en el instituto donde yo estudié, el instituto, aprovecho, Mencea Caimo, de un pueblo de Tenerife, se llama Wimar, un instituto público, teníamos un periódico y criticábamos en el periódico a la directora. Entonces a mí me parece que eso es fundamental, la crítica, el contrapoder, y sobre todo yo que vengo de periodismo, ¿entiendes? Entonces, pues obviamente tengo que hacerlo. Yo, en fin, no me voy a levantar aquí para no cambiar los planos, pero yo ahí os puedo enseñar periódicos que yo hacía cuando yo daba periodismo local y los colgábamos en los paneles de la universidad, de la entrada a la universidad. Y para los alumnos y alumnas que participaron en esos periódicos, yo les certificaba, oiga, usted ha sido director de este periódico, y a la hora de buscar trabajo, vamos a ver, si tú tienes 20 años y pones director del periódico de la universidad, es importante. Si tú tienes 50 y sigues diciendo que lo más importante que has hecho es ser director del periódico de la universidad, tenemos un problema. Pero para la gente joven es muy importante foguearse ahí. Vale, vamos a pasar ya a las últimas partes de la entrevista. Ahora vamos a hacer un test psicológico a lo Freud.
Entonces yo le voy a lanzar... Ya sabes que yo en el programa estoy en contra del psicoanálisis, ¿eh? Pongo que es una pseudociencia. Sí. Pero bueno, tenemos aquí a Ramón y Cajal. Sí, tenemos aquí grabados de neuronas de Ramón y Cajal. Un poco la psicología. Entonces yo le voy a lanzar palabras y muy brevemente, respondiendo con otra palabra o con una frase corta, me gustaría que nos diera la respuesta. La primera es Getafe. Centro de la península ibérica. Estudiantes. Lo más importante de la universidad. Delegación de estudiantes. Tienen que tener más representación. Rectorado. Es un sitio donde puedes mejorar la universidad. Plan Bolonia. No estoy de acuerdo, creo que ha perjudicado en muchas titulaciones. Gregorio Peces Barba. Un gran político, un gran jurista, una eminencia desde el punto de vista intelectual del derecho y que quería muchísimo a esta universidad. Juan Ron. Un rector que es un gestor, que ha intentado pues gestionar bien la universidad, que tiene mucha experiencia de gestión y bueno, lo ha hecho de forma solvente. Yo creo que se podría hacer mejor, pero creo que lo ha hecho solvente. No voy a echar piedras contra la universidad. España. Yo creo que es un país que muchas veces lo despreciamos en nuestra cultura, nuestra forma de, a veces en nuestros propios ensayos, incluido yo, que considero que España pues no tiene una cultura científica importante, etcétera, etcétera, algunos de los míos, pero creo que es un gran país. Creo que además cuando estamos fuera y vivimos fuera nos damos cuenta de que somos muy similares y creo que tenemos un gran potencial y algunos problemas como envejecimiento poblacional, como que los jóvenes no tienen un futuro a lo mejor respecto a los salarios y al acceso a la vivienda, pues igual que en épocas anteriores, pero creo que eso tenemos que cambiarlo y creo que además se cambiará, o sea, creo que se mejorará, porque estamos en un sitio privilegiado entre Europa, América y África, tenemos medianamente buen clima, tenemos una diversidad cultural muy importante, o sea, hay que ver, por ejemplo, viajar por la península o por Canarias, o sea, tú estás en La Gomera, no tiene nada que ver con Madrid. Y es España, me decía un amigo mío, es que esto es todo España, esto es España. Pues sí, y Madrid también. Universidad. A mí me parece que la universidad es la columna vertebral de un país. Creo que nosotros formamos a la gente que va a regir ese país en todos los aspectos, empresarial, político, etc. Y es la columna vertebral de un país. Periodismo. El periodismo, desde mi punto de vista, es el factor que define una democracia. Sin periodismo no hay democracia. Sin periodismo libre no hay democracia. Y yo 1000 veces prefiero vivir en un país pobre, pero en un país libre y democrático. Y creo que es fundamental el periodismo. Vale, pasamos ya a la última parte, que van a ser simplemente unas 4 últimas preguntas. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la universidad? Para mí lo mejor es el profesorado, el alumnado y el PAS, es decir, la comunidad universitaria, las personas. Para mí es un valor impresionante en esta universidad, a pesar un poco de los elementos que nos, vamos a decir, las circunstancias de las crisis económicas, etcétera, que ha implicado que no estamos trabajando en las mejores condiciones, pero para mí lo mejor, lo humano, las personas. Lo peor de la universidad, yo creo que lo peor es que no hay una conexión entre los distintos campus. No hay, la gente de Getafe no conoce el campus de Leganés, no conoce el campus de Puerta de Toledo, no conoce el campus de Colmenarejo y somos la misma universidad. Yo ayer, no sé si vosotros, en LinkedIn puse un post en el que realmente me quedaba emocionado de que había un cuadro en una sala, un aula que de repente, reservé para dar unas charlas electorales y había un cuadro de un paisano mío, de Agustín de Bethencourt, que además le estoy haciendo la biografía. Ya, no lo sabía, ¿entiendes? O sea, y llevo aquí muchísimo tiempo. Me parece que necesitamos tener una mayor conexión entre los campus, porque además eso nos enriquece a todos y a todas. Le voy a pedir en una frase. Define su proyecto para la universidad con una frase. Yo creo que la universidad que yo quiero tiene que ser más igualitaria y más diversa. Y no pongo punto y seguido, sino que sigo, tiene que ser más transparente, más participativa y sobre todo más humana. Te voy a decir una frase. Homo homini sacra res. También en una frase. ¿Qué opinión tienes de la gestión de Juan Romo?
Bueno, yo creo que han sido épocas difíciles, o sea, yo no voy a echar basura en la universidad, creo que no hay que hacer eso. Creo que han sido épocas complejas de la pandemia, de muchas cosas, de falta vamos a decir, de recursos. A mí me hubiese gustado que hubiese sido más innovador en muchas cosas, que hubiese liderado más proyectos interesantes. Pero bueno, no todo el mundo es Y una igual. última frase para cerrar la entrevista. ¿Por qué es importante que los estudiantes votemos en estas elecciones? Yo creo que es fundamental, por una razón, porque la universidad no sirve para nada sin los estudiantes. Es decir, yo critico, no sé si lo habéis visto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los centros solo de ciencia. Yo creo que es fabuloso que los estudiantes estén junto a gente que investiga, pero la gente que investiga, si no tiene a los estudiantes, a veces no tiene la presión para innovar. Y además, a mí en concreto, me actualizan constantemente. Yo sería otra persona absolutamente diferente si no fuera profesor. También es duro, porque los profesores cumplimos años, envejecemos y los estudiantes no. Siempre tienen la misma edad. Si tú das primero, siempre tienes estudiante a la misma edad, o si das cuarto, siempre tienes estudiante a la misma edad. Y eso también a veces es duro, ¿no? Porque te vas perdiendo la conexión, ¿no? Pero a mí me parece que es importante porque además tenéis, es verdad que no tenéis la mayoría, pero tenéis un porcentaje relevante, un 20%. A mí me parece que eso puede influir y creo que es conveniente que se oiga vuestra voz. Vale. Te voy a pedir que reformules la respuesta para que sea en una frase, porque esta es una de las que queremos transcribir casi tal cual. Entonces, una frase para no tener nosotros... Sobre los estudiantes, dice. Sobre por qué es importante que votemos. Yo creo que los estudiantes tienen que votar porque la universidad necesita su opinión para mejorar. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Carlos, vosotros. lo vamos a dejar aquí.